Eh, Aprovecharemos la excelente posición de Betsy, que sirve de un gran preámbulo para lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre algunas actualizaciones en RCP neonatal. Evidentemente es bastante difícil que en 25 minutos hablemos de toda la técnica de RCP neonatal, que son cursos bastante prolongados. Así que vamos a enfocar más la presentación en alguna evidencia nueva de cómo deberíamos hacer, en los cambios que se han hecho y sobre todo en lo que para mí es más importante para los futuros médicos de atención primaria, que es el minuto de oro, los primeros minutos de recién nacidos. Porque si bien es cierto, vamos a tocar también procedimientos, instrumentalización, algo de intubación endotraqueal o medicamentos, no es algo que esté al alcance de todos los médicos generales, es más una área muy específica de neonatología. Lo que quiero enfocar más es en el minuto de oro, el primer minuto, haciendo hincapié en que lo más importante es la ventilación a presión positiva. Es lo primero que tenemos que tener, es lo que mejor debemos saber hacer. Entonces, vamos a guiarnos mucho de esto en el algoritmo ultra conocido de la 8ª edición del manual de RCP neonatal, de la AJA, de ILCOR. Cada 5 años se actualiza esto. Esta última actualización es de octubre del 2020. Y esta actualización en general de RCP adulto, pediátrico, neonatal. A diferencia de otros grupos etarios, en recién nacidos, la principal causa que justifica la realización de reanimación cardiopulmonar sigue siendo una causa respiratoria. En otros grupos es cardíaca. Entonces nosotros tenemos que poner mucho énfasis en lo respiratorio todavía. Imaginémonos una cesárea de emergencia, alteración del estado del bienestar fetal, 40 semanas, el líquido amniótico está claro. Al nacer, recién nacido masculino, sin esfuerzo respiratorio, flácido, se realizan pasos iniciales, pero el bebé no mejora. Entonces inicia ventilación a presión positiva, la frecuencia cardíaca tampoco mejora. Se realizan los pasos correctivos, el famoso Mr. Sopa. Y se consigue que el tórax se expanda incrementando la presión. Estábamos, digamos, en 25, le aumentamos a más o menos 30 centímetros de agua por cada insuflación. Aún así, la frecuencia cardíaca permanece en 40 por minuto. Se monitoriza la saturación de oxígeno, probablemente ya se le colocó un electrocardiograma, se continúa BPP, pero no mejora. Se incrementa la FiO2 a 100, se inician compresiones torácicas y se canaliza cordón umbilical. 60 segundos después, la condición del bebé no mejora, se coloca adrenalina venosa y, sin embargo, no hay mejor respuesta. Se evalúa que los procedimientos se estén realizando adecuadamente. A la ocultación no se escucha murmullo vesicular en el hemitórax derecho. ¿Qué será? ¿Qué hacemos? Llamamos al neonatólogo. ¿Por qué es importante el tema? Más o menos 2,5 millones de niños al año mueren. La mayor parte es por neonatos y la mayor parte mueren en la primera semana. También más o menos 2,5 millones nacen muertos y la mayor parte de ellos es durante el parto. El problema es que más o menos el 75% de estas muertes son prevenibles. Hemos mejorado. En el siglo pasado, este es un estudio que se hizo en la India y Estados Unidos, en donde comparan la tasa bruta de natalidad. A nivel mundial esta es la tendencia. La natalidad está disminuyendo bastante. En el Perú también. Para el 2011 más o menos teníamos 80.000 nacimientos anuales. El año pasado, hace 2 años, hemos tenido más o menos 40.000. La tasa de natalidad también está disminuyendo bastante. A nivel mundial estamos en una zona intermedia con una tasa de más o menos 18 recién nacidos por cada 1.000 habitantes. Y esta tasa de mortalidad infantil también ha reducido, al igual que la tasa de natalidad. Y esto se debe a todos los esfuerzos que se están haciendo. Tanto que en el año 2022 nuestra tasa de mortalidad era más o menos de 7,1 por cada 1.000. Y eso se evidencia o se justifica por las mejoras en el tratamiento que estamos haciendo. Esto es algo que siempre recalcamos en las visitas. Yo les digo a los internos que hay 4 temas que tienen que aprender sí o sí de recién nacidos. Sepsis, prematuridad, asfixia, malformaciones. Porque estas 4 son las principales causas de mortalidad neonatal a nivel mundial. Este es un estudio que hemos sacado de Reunis del 2022,
en donde principalmente estas son las causas. Nosotros nos vamos a enfocar un poco en lo que se dice como respiratorio, que enfoca mucho a lo que es asfixia, y para este tiempo también está disminuyendo, pero todavía justifica gran parte de la mortalidad neonatal en el Perú. Y es sobre lo que podríamos incidir. En el Honorio Delgado también nuestra tasa de natalidad ha disminuido bastante. Para el año 2001 más o menos teníamos unos 5.000, hemos llegado a pico de 7.000 recién nacidos por año. El año pasado hemos tenido 3.500 aproximadamente y ahora para junio de este año estamos en unos 1.800 más o menos. Vamos a llegar a los 3.500, 3.700 recién nacidos este año. Esta es una foto cortesía de la doctora Cutipa, la R1 del primer año. Esta es nuestra área de atención inmediata del hospital. Ahí hay algunos equipos que vamos a describir con un poco más de detalle después. Lo importante es conocer que más o menos el 90% de los recién nacidos no van a requerir que se haga mucho más que acompañar su proceso normal. Quizás un 10% va a requerir que hagamos alguna maniobra, probablemente ventilación a presión positiva. Y en recién nacidos a término, quizás menos del 1% requiera masajes o medicación. Evidentemente estos porcentajes van a variar mucho en recién nacidos pretérminos. En un pretérmino, la necesidad de reanimación avanzada quizás bordee el 5, 6, 7%. Si calculamos que en el Honorio más o menos nacen 40.000 niños al año, o 4.000 niños al año, alrededor de 40 niños van a necesitar algún tipo de reanimación. ¿Qué cambió? Nosotros tenemos dos guías. La principal, que nos guiamos es la americana, la del 2020, pero esta tiene algunos cambios en comparación a la previa del 2015. Eso es lo que vamos a incidir un poquito más. Algo de lo que hablan mucho es del bendito briefing y debriefing. Esto no tiene una traducción específica al castellano. Este es un término que se ha tomado más de la aeronáutica. Es la discusión previa y posterior al vuelo. Entonces, primero nos juntamos, discutimos cómo nos va a ir y después del vuelo decimos qué hemos hecho bien, qué hemos hecho más y tomamos medidas correctivas. Yo pongo un ejemplo con el fútbol, ¿no? Un futbolista profesional, la mayor parte de su vida se la pasa entrenando. Son muy pocos los partidos oficiales que tiene. Y es lo que deberíamos hacer nosotros en el caso de reanimación, en cualquier grupo etario. Deberíamos pasar la mayor parte de nuestro tiempo entrenándonos para los escasos eventos que vamos a tener los podamos hacer bien. Y de esto se trata briefing y debriefing, que es algo que ha puesto mucho énfasis la guía última. En este momento tendríamos que decidir quién va a coordinar la reanimación, quién va a hacer la vía respiratoria, quién va a ver la vía circulatoria, quién va a registrar todo lo que se está haciendo. Se podría hacer incluso un registro no solo por escrito, se puede hacer un registro por video. En un mundo ideal hay una persona externa en la reanimación que debería coordinarla. En general, en las reanimaciones que hacemos, quien se encarga de dirigirla es el que se encarga de vía aérea. Cualquier persona que haya estado presente en una reanimación neonatal o una reanimación de cualquier tipo puede dar fe de los nervios y del estrés que se sienten en ese momento. Entonces, mientras mejor preparados estemos, mientras más entrenados estemos y que mientras haya un personal que nos pueda dirigir con orden, no necesariamente un médico, puede ser una enfermera o un enfermero bien capacitado, el proceso debería salir mejor. Entonces, el briefing se refiere, una traducción algo forzada, a la discusión previa y el debriefing a la discusión posterior al proceso. La recomendación de la guía del 2020 nos dice que tiene un buen nivel de evidencia y un gran grado de recomendación. Esto es más o menos lo que hacemos en el primer minuto, hasta antes de llegar al BPP. Preguntamos cómo está la gestación, si está a término, si el bebé tiene buena frecuencia respiratoria, buen tono. El principal parámetro que vamos a tomar para saber si nuestra práctica está siendo correcta es el de la frecuencia cardíaca. Si nosotros evidenciamos una elevación de la frecuencia cardíaca, podemos decir que estamos haciendo buenas maniobras. Lo que ha cambiado también son las preguntas que se hacen antes del nacimiento. Para el 2015 había 4. Si era una gestación a término, si el líquido amniótico era claro, cuántos bebés eran y cuáles eran los factores de riesgo asociados. El 2020 las preguntas han agregado cuál va a ser el plan del manejo del cordón umbilical. La evidencia demuestra que el clampaje tardío, mejor dicho, clampaje oportuno del cordón umbilical, el que es mayor de 30 segundos, tiene muchos beneficios en el futuro neurológico, circulatorio, hemodinámico, metabólico del recién nacido. Entonces, la recomendación es siempre que se pueda hacer un clampaje tardío. La evidencia que existía en el 2020 para esto nos decía
Que el recién nacido, aquí nos tenemos que preguntar dos cosas. ¿El recién nacido es pretérmino o el recién nacido es a término? Y lo segundo que nos tenemos que preguntar es si el recién nacido requiere reanimación o no la requiere. En un recién nacido a término que no requiere reanimación, siempre va a ser mejor hacer el clapaje tardío. La pregunta acá era si el recién nacido pretérmino que requiere reanimación, ¿se le puede o no hacer clapaje tardío? Para el 2020 la evidencia no era suficiente. Sin embargo, la actualización que se publicó en Pediatrics en 2023 dice que en un recién nacido pretérmino, tardío y término es mejor hacer pinzamiento oportuno si es que no requiere reanimación. Si el recién nacido a término nace no vigoroso, eso significa que no tiene buen tono, no tiene buena frecuencia cardíaca y no tiene buen color, sí se podría tener un beneficio de hacer el ordenamiento del cordón, el famoso milking. Es cuando el ginecólogo, antes de clamparlo, como que lo exprime un poco el cordón umbilical. Si nosotros tenemos un recién nacido pretérmino, tardío o término que no requiere reanimación, no se tiene muy claro si es mejor hacer el ordenamiento o hacer el clapaje tardío. Probablemente sea mejor hacer el clapaje tardío. ¿Y qué hacemos con los pretérminos? Si tienen menos de 34 semanas y no requiriese reanimación, sí se podría hacer clapaje tardío. Y tiene muchos beneficios. Si tiene entre 28 y 34 y no requiere reanimación, pero tampoco hay posibilidad de hacer un clapaje tardío, podría ser beneficioso hacer el ordenamiento del cordón. Lo que no se debe hacer es el ordenamiento del cordón nunca en recién nacidos menores de 28 semanas, porque incrementa el riesgo de hemorragia intraventricular. Esa es la última evidencia que tenemos al respecto. Esta es un área de atención inmediata que debería ser el estándar. Nosotros todavía no contamos con algunas cosas, no tenemos un monitor electrocardiográfico específico para el área, pero probablemente en el futuro lo vamos a tener. Los pasos iniciales. Esto también ha cambiado. En el 2015 era calentar, posicionar, aspirar, secar, estimular, que no era práctico, al final no lo hacíamos nunca. El 2020 es calentar, primero secar, después estimular, posicionar y aspirar solo si es necesario. Evidencia al respecto. Lo que nos dicen acá es que siempre hay que registrar la temperatura, que lo ideal es que esté entre 36,5 y 37,5, evitar hipotermia e evitar hipertermia. Ambos tienen efectos adversos. Algo que ya comenzaron en la exposición previa. Ya tenemos un pequeñito, ni siquiera es un prematuro extremo, que esté envuelto en una bolsa y que esto mantiene bien la temperatura. Y otra forma en la que podemos mantener la temperatura es solo con el contacto piel a piel cuando es prudente. Evidencia al respecto. Nos dicen que el contacto piel a piel mejora la lactancia materna, mejora el control de temperatura y mejora la glicemia. Si pueden hacer un transporte neonatal con la mamá y el bebé juntos, van a mejorar muchísimo solo con el contacto piel a piel. Evidencia. Todas las maniobras deberían ser registradas, o todas las maniobras que sean en el RCP podrían hacerse con un registro total de temperatura. Hay algunas medidas como calentadores radiantes, bolsas de plástico, envolturas, aumentar la temperatura del ambiente, aumentar la temperatura de los gases que se realiza insuflación pulmonar, también van a mejorar la sobrevida del paciente. Y en niños prematuros podríamos combinar varias de estas técnicas en uno solo y van a mejorar. Y hay una recomendación que dice que en países en vías de desarrollo, como el nuestro, podríamos poner simplemente una bolsa limpia, apta para alimentos, y ahí podríamos ponerlo al bebé para que mejore. En 2023 investigaron algo más al respecto, en 2022, perdón, también en Circulation, y dijeron que era conveniente tener mejor una temperatura de 23 grados ambiental en lugar de 20. También conversaron sobre el contacto piel a piel con cualquiera de los padres, tiene muchos más beneficios, puede ser papá o mamá, y que, como les digo, en países en vías de desarrollo, el que no sea contacto de piel a piel podría ser beneficioso en estos pequeñitos ponerlos en bolsas, aunque no sean prematuros extremos, que la guía predecía menos de 32. Aunque no tengan menos de 32, podría ser beneficioso ponerlos en bolsitas para conservar el calor. Con respecto a la aspiración, como siempre ya lo sabemos, no se recomienda de rutina, tiene que ser con selección. Generalmente aspiramos cuando hay mucho líquido amniótico que obstruye la vía respiratoria, cuando hay cualquier cosa que no sea líquido amniótico, sangre o meconio, o cuando vayamos a iniciar maniobras que requieran ventilación a presión positiva, oxígeno a flujo libre, intubación endotraqueal. Cualquiera de esas circunstancias aspira a sangre. Salvo eso, no es necesario aspirar. Sin embargo, la estimulación táctil no debe hacer que demoremos el inicio de ventilación a presión positiva si es que no se nota que haya mejora en el paciente. Algo que ha cambiado con respecto a la previa. ¿Qué les parece esa placa?
Una placa de un paciente intubado con bastante compromiso pulmonar, vidrio esmerilado, dirían algunos, y este es un bebé que no se así. Esta es una variación que también se ha hecho. Nosotros teníamos en el tratamiento que yo tenía en pediatría, nacía un recién nacido, había un bebé no vigoroso, con líquido amniótico verde espeso, y ya estás preparando un tubo para aspirar antes de que respire. Decíamos, si el bebé respira, lo que va a pasar es que se va a aspirar, entonces lo intubo al toque y le aspiro todo el moconio y evito el SAM. Esta práctica ha cambiado por varias razones. La primera, porque no hay evidencia de que hacer las cosas con el protocolo normal sea mejor o peor que hacer con esta aspiración previa. Incluso hay estudios que dicen que esta aspiración selectiva tiene hospitalizaciones más prolongadas, mayor frecuencia de ventilación mecánica, mayor frecuencia de complicaciones. Y la otra razón es que no todos son pues, los más trumes del mundo intubando a pacientes. Y probablemente ese tiempo que te demoras en intubar al paciente que está no vigoroso es tiempo que el paciente está hipoxiándose y que podrías aprovechar haciéndole ventilación a presión positiva y mejorar la función neurológica. Al respecto, la recomendación dice pues que si es no vigorosos, la intubación endotraqueal puede ser beneficiosa, pero no se recomienda de rutina. Evidentemente, si el bebé ya lo intubaste y ves que el tubo está obstruido, lo aspiras, pues, ¿no? Pero no de manera selectiva. Este es un aparatito bien bonito, se llama Neopaf, la marca comercial, evidentemente, no es el nombre técnico, es la pieza en T, que no teníamos mucha evidencia en el 2020 sobre si era o no mejor que utilizar solo la bolsa autoinflable. Entonces, la bolsa autoinflable, a pesar de que tenga el dispositivo que te permite medir el PEP, que es la presión de final de expiración, en comparación en estudios con la pieza en T, van mejor los niños que tienen pieza en T. Otra vez volvemos a nuestra realidad. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí la ven. Es el mismo equipo de la foto. Nosotros tenemos el Neopaf. Mucho tiempo ha estado de adorno en la UCI, bien bonito, en la sesión inmediata, pero ya hace un tiempo lo utilizamos de manera regular. Entonces, y preferentemente se utiliza. Ese es el briefing. Nosotros nos dicen, van a hacer un bebé de tales características, prematuro, de 34 semanas, porque la madre tiene una preeclampsia severa. Enfermería está preparando ya el Neopaf, tiene por si acaso un CPAP al costado. O sea, tenemos que tener la preparación previa. Y tenemos la capacidad de hacerlo. La evidencia, como les digo, que es mejor utilizar la pieza en T que utilizar solo la bolsa autoinflable o la bolsa por flujo, que nosotros no utilizamos bolsa por flujo, pero es mejor utilizar la pieza en T que la bolsa autoinflable. Sin embargo, también la evidencia dice que hay que tener una bolsa autoinflable a la mano, porque el Neopaf o la bolsa por flujo que no utilizamos necesitan aire comprimido para funcionar, y a veces no funciona el aire comprimido, entonces tienes que tener un respaldo, un backup, y para eso te sirve la bolsa autoinflable, pero si tienes la posibilidad, utiliza Neopaf. Y la otra recomendación, que es también del 2023, es que en niños prematuros a término, o niños pretérminos tardíos o a término, que requieran este tipo de dispositivos, podría ser mejor incluso colocar una masparofaringia, los dispositivos supraglóticos. Algo que yo nunca he utilizado porque acá no tenemos. Los límites, más de 34 semanas, más de 1500, más de 2000 gramos. Y esto se puede utilizar cuando no es fácil intubarlos, pero dicen que podría mejorar incluso la ventilación a presión positiva en estos niños. Acá tenemos alguna imagen del dispositivo supraglótico. Con respecto a la evaluación de la frecuencia cardíaca, el cambio ha sido que ahora se recomienda la monitorización electrocardiográfica un poco antes. En el 2015 recomendaban un monitoreo electrocardiográfico, pero ya al comenzar con presiones. En el 2020 la recomendación es comenzar si lo intubaste. O sea, ya lo intubaste al paciente, colócale un monitoreo electrocardiográfico. Te va a servir más. Uno solo de 3 derivaciones, a veces técnicamente no es fácil. Hay otras formas de evaluar frecuencia cardíaca. Puedes hacerlo por palpación, puedes hacerlo por auscultación, puedes hacerlo por saturación de oxígeno. Cada una tiene ventajas, cada una tiene desventajas. Habría que ver en qué estamos más entrenados. De todas maneras, el hecho de utilizar el electrocardiograma no quita que tengas que ocultar a tu paciente. También lo debes ocultar. Y esto tiene que ser con personal entrenado. Con respecto a la medicación, hay algunas variaciones, sobre todo con el uso de epinefrina. La primera es que después de la infusión endovenosa o intraósea de epinefrina, la indicación previa es que se le ponía un flush, que es como un lavado de la epinefrina por la vía por donde lo colocábamos, solo de 1 milímetro de suelo fisiológico.
La indicación no es que se le pone a cualquier edad gestacional y a cualquier peso, después de colocar una dosis de epinefrina, 3 mililitros de suero fisiológico. Ese es el flush. La dosis también ha variado. En el 2015 decían más o menos de 0.1 a 0.3 mililitros por kilo de epinefrina del 1 en 10.000. Siempre de 1 en 10.000. O sea, la ampollita que viene de 1 en 1.000, sacamos 1, llevamos a 10 con suero fisiológico y esa es la que colocamos. La recomendación nueva es ya 0.2 a todos. Y en el caso de endotraqueal, que no es la mejor vía, siempre busquen una vía endovenosa. Pero si es que no pueden conseguirla, pueden ponerle epinefrina endotraqueal en el caso de que el paciente requiera la droga. La dosis ya no va de 0,5 a 1, sino ya es 1 por kilo. 1 mililitro por kilo también de 1 en 10.000. Con respecto a la duración, esto también ha cambiado. Antes se sugería ya considerar cesar la reanimación luego de 10 minutos de iniciar. Ahora la sugerencia es llegar a 20 minutos, pero siempre consultándolo con el experto que está haciendo la reanimación y consultándolo con los familiares. La guía dice a los 20 minutos de nacido, pero muchos artículos sugieren que este cese de los 20 minutos se cuente a partir de compresiones torácicas. O sea, que recién cuentes los 20 minutos desde que comenzaste compresiones y de ahí en adelante recién consideres suspender la reanimación. Una recomendación que tiene mucho fondo fisiológico, pero probablemente tiene más trascendencia ética. Entonces hay que saber cuándo sí y cuándo no. Y también hay que saber a quién sí y a quién no. Entonces, dependiendo de las condiciones en las que nazca el bebé, probablemente va a haber pacientes en los que vamos a decir, este niño mejor no es tributario de reanimación. Una cromosomopatía severa, una malformación grande, que vaya a sugerirse que el futuro del bebé no sea adecuado, probablemente deberíamos ceder en nuestros esfuerzos. Es más o menos lo que nos complica acá. Y habla algo más sobre el límite de viabilidad. A nivel mundial, el promedio del límite de viabilidad es más o menos 24 semanas de edad gestacional. En UCI buenas. En Japón probablemente sea 22 semanas. No creo que todavía estemos en capacidad de llegar a eso. En nuestro hospital, el 2018 era de 28 semanas. Bastante lejos del nivel mundial. Actualmente debemos estar bordeando las 26, pero todavía no llegamos a 24 semanas de límite de viabilidad. Entonces, ¿eso qué significa? Si nos llaman de obstetricia y dicen, ¿sabes qué? Hay una gestación de 24 semanas que se está saliendo. La decisión debería ser, ¿lo reanimamos? ¿No lo reanimamos? Es una discusión que todavía tenemos que ir mejorando. Estamos mejorando bastante con nuestra viabilidad, pero todavía no llegamos a estos límites que quisiéramos, ¿no? Para los curiosos, ¿qué fue el caso clínico? Acá estamos haciendo una transiluminación indirecta. El caso clínico era un neumotórax derecho, ¿ya? Un caso especial, no ha respondido a nada, no se escuchaba nada en el pulmón derecho, y evidentemente lo que se debió hacer con este bebé era drenarlo. Y acá aprovecho para hablar un poquito de ecografía pulmonar, que probablemente va a ser una de las cosas que se tengan que considerar en las futuras guías de actualización. El hecho de tener un ecógrafo a la mano en recién nacidos, el POCUS, va a ser importante, no solo en la reanimación de recién nacido, sino probablemente en gran parte de su manejo posterior, algo de lo que seguramente en algún momento tenemos oportunidad de hablar. Algunas otras cosas, ¿no? También dicen, ¿cómo hacerlo de clampaje tardío? Y si mejor no lo clampo y hago la reanimación con el cordón indemne, o sea, lo saco al bebé, requiere reanimación, no lo clampo, y ahí hago todos los procedimientos, porque en teoría, a menos que haya alguna condición que lo contraindique, como que hay un desprendimiento placentario, en teoría, todavía le está pasando sangre oxigenada al bebé a través de ese cordón. Entonces, sí hay estudios que están evaluando eso ya, y hay aparatos que permiten hacer esto. Miren este carrito, que permite colocarlo al lado de la mamá, mientras le están haciendo probablemente la cesárea, mientras están haciendo el bebé por vía vaginal, y antes de cortar el cordón, podemos hacer la reanimación en mesa, ahí al costado. Entonces, es algo de lo que ya se ha notado evidencia de que sí sirve. El asunto es sobre todo logístico. No tenemos que tener todo este tipo de herramientas. Es importante anticipar, preparar. Ácidos que no requieran reanimación, que hagan su contacto piel a piel y que estén con la mamá. La mayor parte no va a requerir nada. Ventilación a presión positiva y insuflación pulmonar, lo más importante de reanimación neonatal. La frecuencia cardíaca es el principal parámetro, oximetría de pulso, intubación endotraqueal, ya con el paciente, si está con compresiones torácicas, debería estar intubado. Monitorización electrocardiográfica, si van a necesitar medicamentos, que sea de preferencia por vía endovenosa, tienen que buscar una vía endovenosa.
Y si no hay respuesta, recién pensar en volumen. La principal causa de shock en cualquier grupo etario es hipovolémico, excepto en recién nacidos. Entonces, si es que no nos respondió a compresiones, no nos respondió a medicamentos, y no hay un hemotógrafo, algo que explique que el bebé no está yendo bien, y hay probablemente historia clínica de que ha perdido volumen, una placenta previa, un desprendimiento, ahí pensar en volumen, pero no es nunca la primera opción. No es la primera opción. Y finalmente, lo de los 20 minutos para decidir qué es ese. Muchas gracias.